Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanas, y a todo aquel que por a través de este medio nos está viendo. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite esta oportunidad de llegar a sus casas, de llegar a donde ustedes se encuentran, con un mensaje de aliento y un mensaje de bendición. Y bueno, en esta ocasión saludo muy especial a la iglesia en San Martín, quien está enfrente, el pastor Juan Sepúlveda, a su esposa, la hermana Rosalba, a sus hijos, a su familia, a la familia pastoral. Dios le bendiga grandemente. También un saludo muy especial a todas las damas. Ya desde hace unos cuantos años he ido allá a la iglesia, y en esta ocasión de pandemia, en esta situación de confinamiento, pues también hemos tenido la oportunidad de interactuar. Así que les saludo, mis hermanas. Qué bueno volverles a ver y volver a estar aquí a través de estos medios para adorar y bendecir el nombre del Señor, y también para traer un mensaje de bendición y un mensaje de aliento. Así que yo quiero, para iniciar, darle gracias al Señor por esta oportunidad, y vamos a estar orando. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos permite de estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre maravilloso. Ahora, Dios mío, estamos delante de ti, Dios de la gloria, y te pido tu bendición ahora que vamos a iniciar una conferencia. Dios mío, te pido que tú bendigas a todos y cada uno de los hermanos que están allí, de las hermanas que están aquí. Señor, también bendice la iglesia en San Martín. También bendice, Señor, a los pastores, Dios mío, de esta congregación, Padre, y que esta conferencia sea llena de tu bendición y sea llena, Señor, de tu presencia. Danos la sabiduría necesaria, danos el entendimiento, Dios mío, para poder entender, Dios de la gloria, de manera muy especial, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Ábranos el entendimiento y la sabiduría, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, para iniciar, bueno, vamos a iniciar a hablar acerca de el miedo. Y pues antes de iniciar ya con la temática, yo quiero dejarles un video introductorio con una pregunta, y quiero hacérselas a usted ahí que está en cámara, está enfrente de esta transmisión. Quiero dejarle una pregunta: ¿cuál es tu mayor miedo? Y de eso se trata esta reflexión que les dejo a ustedes, para que ustedes se vayan adentrando, nos vayamos adentrando a la enseñanza que queremos en esta preciosa tarde, ya 11 de septiembre, un día histórico mundialmente, pero que en esta ocasión, bueno, ya 2020, damos gracias a Dios y bueno, esperando nuevas respuestas. Así que vamos a dejarlo con este video introductorio, y recuerde, y le hago esta pregunta: ¿cuál es tu mayor miedo? Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Señor, solo quiero decir gracias. Usted me salvó la vida. Gracias, señores. Bueno, esta reflexión pues responde a la pregunta que hacíamos recientemente acerca de cuál es nuestro mayor miedo. Y bueno, en síntesis, les quería como un abrebocas a esta conferencia,
En síntesis, lo que quiere decir este muchacho hace parte, este corte hace parte de una película de un entrenador cristiano que pudo sacar de las drogas a un grupo de muchachos, y él siempre les hacía esta pregunta: ¿cuál es tu mayor miedo? Y él dice, el muchacho dice: el mayor miedo que nosotros podemos tener es a poder exteriorizar nuestros talentos, ¿sí? En general, usted lo va a seguir viendo, usted va a ver este mensaje, usted puede analizarlo, y nos deja una gran incógnita. ¿Será que tenemos miedo de sacar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros y mostrarlo a la iglesia y a nuestra comunidad? Ahí les dejo esa reflexión como para que la tengan en cuenta. Mientras, hermanos, yo les presento el tema. Allí se encuentra: libres de miedos patológicos. En la enseñanza en esta tarde de hoy, viernes, libres de miedos patológicos. Y voy a leer ahí la cita donde ahí se encuentra Mateo capítulo 25, el verso 25. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Se lo repito: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sí? Y cuando hablamos de miedo patológico, como abrebocas o como introducción, miedo patológico es una fobia, ¿sí? Cuando se habla de miedo patológico es sinónimo de fobia. Usted puede mirar y puede investigar en la red, y le va a parecer que miedo es igual a miedo patológico es igual a una fobia. Y de hecho esta enseñanza se trata de que usted, si tiene una fobia o un miedo patológico, pueda ser libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a mirar en detalle y vamos a empezar acerca de qué es miedo. Vamos a iniciar con este concepto. ¿Qué es miedo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que entender y hay que saber, mis hermanos, hacer la diferencia entre miedo y miedo patológico, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Yo me voy a pasar para el otro lado para que ustedes puedan ver el concepto, ¿cierto? Miedo patológico no voy a hablar ahorita, solamente el miedo. El miedo o temor es una emoción, ojo a esto, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso el pasado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el miedo es emocional. Recordemos que hay que hay emociones básicas. Por ejemplo, la alegría, la tristeza, el asco, la ira, ¿cierto? El asombro y el miedo son 6 emociones básicas. ¿Y qué es una emoción? Es un mecanismo de defensa para una situación en especial. Por ejemplo, cuando hay miedo se puede correr un poco más rápido si le van a hacer daño a alguien que está atrás, y usted corre y el miedo le permite activarse, ¿cierto? O cuando usted va pasando por un callejón sin salida, 10 de la noche, usted está así, usted está alerta. ¿Por qué? Porque el miedo es emocional, ¿cierto? Y con esto que estoy diciendo, que todos y cada uno de los seres humanos tenemos ese miedo es natural, es emocional. Todo ser humano tiene miedo, ¿sí? Ahora, ¿qué es fobia entonces? La fobia es temor intenso o miedo intenso e irracional, de carácter enfermizo,
hacia una persona, una cosa o una situación, ¿cierto? Miedo es emocional y todos lo tenemos, pero cuando hablamos de fobia ya estamos hablando de un miedo enfermizo, de un miedo patológico, ¿cierto? De un miedo que está alterando nuestros sistemas, o nuestro soma, o nuestro cuerpo, o nuestra psique, o nuestra mente, ¿cierto? Miedo es emocional, fobia es enfermedad, es alteración, es desequilibrio, como lo quieran ustedes llamar. Entonces ya sabemos qué es miedo y ya sabemos qué es fobia. Ahora miremos los síntomas de la fobia. La fobia, primero hay que entender algo, y es un tipo de ansiedad. La fobia es un tipo de ansiedad aún más grande, ¿cierto? Que aparece frente a una situación en especial. Por ejemplo, está la aracnofobia, que es el miedo irracional a una araña, ¿cierto? Puede ser una araña esas de la pared. Entonces hay un miedo excesivo e irracional. Y cuando yo sé que tengo fobia y no tengo un miedo emocional, cuando aparecen estos síntomas. Miremoslo. Primero están los síntomas físicos: sudoración, respiración anormal, ¿cierto? Aceleración del latido del corazón, el ritmo cardíaco se vuelve, ¿cierto?, casi taquicárdico, escalofríos, dolor de pecho, piensan que se le va a partir el pecho, sequedad de boca, mareos, dolor de cabeza, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, vuelvo y digo, el que sufre de aracnofobia ve una araña que está escalando en la pared, que no hace nada, y empieza a respirar anormalmente, aceleración del ritmo cardíaco, ¿cierto? Empieza a bombear más sangre, empieza a sudar, a tener escalofrío porque ve una araña. Eso es aracnofobia. Si usted tiene frente a una situación en especial. Ahora, hay una situación en especial que se da en las iglesias. ¿Cuál es? Cuando el pastor o el líder le dice: hermano, para que usted predique tal día o predique en tal lugar. Y entonces, ¿cierto? Sudoración, ritmo cardíaco elevado. ¿Por qué? Porque de pronto estamos teniendo estos síntomas. Pero sigamos. También hay un síntoma psicológico, que son pensamientos distorsionados frente a la situación o al estímulo, que es lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando una persona tiene fobia, una persona tiene algún miedo excesivo a algo o a alguien o a alguna situación, los pensamientos empiezan a atormentarlo, ¿cierto? Ahorita en esta etapa de confinamiento, bueno, que ya estamos lentamente saliendo, hay muchas personas que están padeciendo precisamente de fobias, o agorafobia, que es miedo a los espacios abiertos, a salir de la casa. Y entonces dicen: no, es que me voy, si salgo un momentico me voy a morir, voy a dejar a mis hijos solas, bueno, en fin, me va a pasar todo lo peor, voy a estar contagiado y nadie sale de ese contagio vivo, en fin. ¿Por qué? Porque los pensamientos empiezan a estar distorsionados, a estar fuera de la realidad. Entonces llevamos los síntomas físicos y también hay síntomas psicológicos, pero también hay síntomas conductuales. Y ahí usted los puede mirar. ¿Qué significa conductual? Conductual es comportamientos. ¿Y cuál es el síntoma? Cuando evita cierta situación, evita ver las arañas allá, de pronto tiene cierta aversión, cierto rechazo. A eso llamamos fobia. Si tenemos esos tres síntomas,
y los tenemos siempre, es importante tener en cuenta que ya estamos presentando alguna fobia. Ahora, usted puede vivir con una fobia a los sapos, por ejemplo, a las cucarachas, por ejemplo. Pero ¿qué tal con una fobia que no le permita predicar? O el pánico escénico, o la fobia a hablar en público, por ejemplo. ¿O qué me dice de que pronto usted tenga miedo a los espacios cerrados? Claustrofobia. No podría estar en la casa, ¿cierto? Y ahí ya se convierte en algo un poco difícil, un poco fuerte. O agorafobia, que es lo opuesto. ¿Sí? Estas fobias existen, y lo digo, mis hermanas, con conocimiento de causa, ¿cierto? La persona deja de ser funcional. La persona se convierte en un ser humano disfuncional. O sea, no puede funcionar. Ahora bien, hay una transición entre cuando es un miedo emocional y pasa a ser un miedo enfermizo o una fobia patológica, ¿cierto? Hay una transición. Me explico, todos los seres humanos tenemos un miedo emocional, todos. Pero ese miedo, si no se hace algo, puede llegar a desarrollar una fobia, ¿cierto? Por eso este título, cuando pasa de ser un miedo emocional simplemente a ser una fobia. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo interpreto cuando la situación generadora de miedo se deja sin resolver? Hermana, por favor, predique, ya le llevo diciendo un año, y al otro mes ve al pastor y empieza a tener los síntomas físicos y la mente también. El pastor me va a decir, el pastor me va a hacer esto, el pastor va a hacer aquello, el pastor va a hacer una cosa, va a hacer otra, en fin, el pastor me va a venir, así que yo me voy, y cumplen los 3 síntomas, ¿cierto? Ahora bien, también hay que tener en cuenta que uno puede tener una fobia cuando se pospone enfrentar los miedos. Yo siempre en consejería atiendo, y el consejo que en términos generales yo doy es que si usted tiene un miedo, es mejor que lo enfrente de una vez. Es mejor que lo enfrente rápido. Es mejor que de alguna u otra manera se dé a la tarea de enfrentarlo, se dé a la tarea de buscar alternativas de solución. También hay que tener cuidado cuando el miedo emocional domina todos nuestros sistemas del cuerpo. Me explico. Cuando el miedo emocional lo deja quieto, paralizado, cuando el miedo emocional no le permite desarrollarse, no le permite actuar, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Cuando el miedo no le permite a usted actuar en algún momento determinado, sino que queda colapsado, queda petrificado, momificado, hay que tener también mucho cuidado, ¿cierto? Porque puede estar pasando del miedo emocional a la fobia o al miedo patológico. Así que tengamos mucho cuidado en esta parte, ¿cierto? Porque podemos estar desarrollando una fobia por el simple hecho de no conocer, de pronto, de no conocer esta situación. Pues bien, la palabra del Señor nos muestra de una manera muy extensa acerca del miedo.
acerca de los miedos. Nos muestra bastante de esto, hermanas y hermanos. Nos muestra mucho de esto. Y yo quiero mostrarles a manera de ilustración dos ejemplos del miedo patológico en la Biblia. Miedo patológico en la Biblia. Quiero mostrarles primero el versículo base, ¿cierto? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Ustedes se saben, yo creo que todos nos sabemos la historia, de hecho muy buena, muy bonita, acerca de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Cada uno conforme a la capacidad que tenía, ¿cierto? Eso lo conocemos, eso lo sabemos. Amén. Pero también todos de pronto nos dirigimos por el de 5, porque esa es la enseñanza, ¿cierto? La enseñanza es que hay que ser como el de 5, que lo multiplicó y le entregó 10. Pero la triste historia de esta parábola es acá. Y nos centramos en el que tiene 1. ¿Qué pasó con el que tiene 1? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Tuvo miedo. Y el Señor le dice: oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que yo le di? ¿Dónde es que está? ¿Qué hizo con eso? Y la respuesta de él usted la encuentra ahí. La respuesta fue: Señor, yo tuve miedo. Y el miedo que me hizo actuar, ¿cómo actué frente al miedo? Fui y enterré mi talento. Fui y no supe qué hacer porque pensé que de pronto me lo robaban, etcétera. Mire acá la mente, ¿cierto? Al momento de tener miedo, actuó. Síntoma conductual, lo enterró. Y usted va a mirar el verso 26, va a mirar que dice: yo conozco. Y empieza a darle la razón. ¿Cuál era el pensamiento de esto? Estaba teniendo una fobia a ese señor. Y si lo queremos interpretar, ese señor es nuestro Dios y Cristo. Al Señor no hay que tenerle fobia, hay que tenerle reverencia. Pero él tuvo miedo y no se desarrolló. Por eso la reflexión al principio yo se las dejaba a consideración de todos nosotros, porque a veces nosotros tenemos un talento grandísimo. Usted, madre de familia, usted, hermana líder de la iglesia, tiene un talento maravilloso. Dios le dio por lo menos 1. Tiene un talento hermoso, maravilloso, poderoso, útil en una iglesia. Y por miedo patológico a veces lo entierra. No, yo no quiero. ¿Qué tal que esto? ¿Qué tal que aquello? ¿Qué tal que una cosa? ¿Qué tal que otra? Hay muchos. Y aplicándolo a este auditorio que es, en su mayoría son mujeres de la iglesia en San Martín. ¿Qué tal que ahí donde usted está, usted diga: oye, yo tengo un talento, pero es que desde hace años me ha dado miedo y por eso lo llevo enterrado, por eso está enterrado, por eso no quiero saber de esto, no quiero saber de aquello? ¿Sí? Puede pasar. Así que este primer ejemplo, mi hermano, mi hermana, es importante que usted lo tenga. ¿Por qué? Porque nos puede pasar a nosotros. ¿Qué tal que usted pueda cantar y Dios le haya dado el talento, pero por miedo lo está enterrando? ¿Cierto? Mire que usted va a mirar toda la parábola y el Señor a lo último dice: échelo para allá, para que la consuma el fuego. ¿Sabe por qué? No fue propiamente por enterrar, no,
sino fue porque le va a echar la culpa a Dios. Yo te conozco, dice, que recoges donde no siembras. Yo te conozco. O sea, el miedo la hizo pecar, o lo hizo pecar contra Dios, y la paga del pecado es muerte, y la muerte espiritual está allá en el infierno. Que el Señor nos ayude. La fobia o el miedo patológico nos puede estar haciendo pecar y nosotros no sabemos. Que Dios en su misericordia nos ayude. Hay otro ejemplo más ilustrativo, cierto, que ya está a mis espaldas, y bueno, me voy a quitar para que usted pueda leer, cierto. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 11. Ustedes saben el escenario, yo se los voy a ilustrar también. Resulta que había un filisteo que se llamaba Goliat, un filisteo de Gat, ¿cierto? Que todos los días se levantaba y injuriaba, y se mofaba, se burlaba del pueblo de Israel. Así que este personaje, Goliat, se jactaba de ser alto y de tener de pronto una capacitación en guerra desde la juventud. Así que se levantaba y decía: a ver, mándeme a alguien que pelee. Y Saúl, que estaba caído de la gracia de Dios, que ya Dios lo había ya apartado como rey, ¿cierto? Que ya Dios lo había separado, ya Dios lo había aislado del propósito, y ya estaba preparando a alguien. Así que él ya estaba fuera, y lo que llama la atención es que el líder, y acá lo dice el verso 11 que usted está leyendo aquí en la pantalla, dice: oyendo Saúl, primero Saúl, ¿por qué? Porque Saúl era el rey, Saúl era el que iba enfrente, Saúl era el responsable de todo un pueblo. Aunque Dios lo había ya quitado, ¿cierto? Él como cargo lo tenía. Así que dice: oyendo Saúl y todo el pueblo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y ese gran es fobia. Gran miedo es fobia. Aquí lo terrible de esto, aquí lo fuerte de esto, es que Saúl, siendo líder, inyectó miedo a los demás, inyectó miedo a todo el pueblo, ¿cierto? Inyectó miedo a todos. Hay que tener cuidado, usted líder que me escucha, hermana que Dios le ha levantado y que está siendo ejemplo no solamente para la congregación, sino para su casa. Es de suma importancia que usted en este momento sea sanada por el Señor. ¿Por qué? Porque su fobia la va a inyectar a otro. Usted se imagina David, y puede pasar en estos tiempos, que llega David asombrado, llega David diciendo: uy, voy a encontrarme con la gente más fuerte y más valiente de todo el país. Y cuando él llega, ve a Saúl y a todos llenos de miedo. Ahora lo aplicamos a este momento. ¿Qué tal que ese David sea su familia, su hijo, su hija, que llega a la iglesia y resulta que encuentra a muchas personas con miedos, con dificultades, con miedos, con fobias? Se va a desanimar, ¿cierto? Así que es el momento de que nosotros
hoy nos levantemos y nos hagamos una introspección. Introspección es mirarse uno para adentro, o sea, analizarse y decir: yo no he luchado con este miedo que yo tengo y necesito levantarme en fe y actuar para que ese miedo no me coja ventaja. Estas dos, y usted va a mirar, si no fuera porque David estaba lleno del poder de Dios, los filisteos hubiesen dominado. Y usted va a mirar el fin de la parábola de los talentos, ese muchacho, o aplicándolo esa persona que puede ser una mujer, ¿sí? Por tener miedo. Ahora bien, esto es fobia, ¿cierto? Y hay que tener cuidado. Ahora la Biblia también nos habla del miedo emocional. Del miedo emocional. Miremoslo. El miedo emocional se encuentra en Mateo capítulo 14, el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El miedo es un mecanismo de defensa, como lo decíamos al principio, ¿cierto? El miedo es un mecanismo de defensa. Pero también hay que entender algo. Mire que acá ustedes conocen el escenario, ¿cierto? El Señor Jesucristo mandó de primero a sus discípulos, y cuando estaba ya en el mar empezó la tempestad a tambalear la barca, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo a lo lejos empezó a caminar sobre las aguas. Así que Pedro, que era como el más intrépido, dijo: Señor, si eres tú, yo quiero ir a donde usted va. Y el Señor le dice: venga para acá. Claro. Y Pedro empezó a caminar y a caminar. Y dice el verso 30, al ver el fuerte viento, él empezó a ver que la situación no era fácil. Así que tuvo miedo. ¿Por qué este miedo no es un miedo patológico o no es una fobia? ¿Por qué? Porque él actuó, porque no se dejó amarrar, porque él no se dejó dominar, porque él no se dejó anular sus sistemas. El miedo patológico o la fobia lo amarra, lo ata, lo domina, pero él no. Él, al ver que tenía miedo, como mecanismo de defensa, salió y dio una gran voz, y dio voces, mejor dicho, gritó, diciendo: Señor, sálvame. Y ante esa el Señor lo levantó y lo ayudó. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos conoce, que el Señor sabe de nuestra condición, que el Señor entiende nuestro miedo a caminar por algo que no se puede caminar. El Señor sabe que de pronto nosotros tenemos miedo en el camino del Evangelio. El Señor conoce que nosotros tenemos miedo de pronto al liderazgo. Dios le está hablando a los líderes. El Señor conoce, claro que sí, que tiene miedo. El Señor conoce que nosotros tenemos miedo, pero también Él conoce esa reacción, y esa reacción es: Señor, sálvame. Muchos ante el miedo se anulan, se amarran, mientras que el miedo a Pedro lo llevó a rogarle al Señor. Y en esta preciosa tarde, esa es la iniciativa. Que usted, mi hermano, mi hermana que está aquí en esta conferencia, usted pueda decir: Señor, sálvame. Señor, tengo miedo. Señor, tengo fobia. Pero mientras hay vida y esperanza. Y el Señor ante esa respuesta lo levantó, y después ahí sí lo exhortó, pero primero lo levanta, porque el Señor está con un brazo presto a ayudarnos, a levantarnos,
así tengamos fobia o así tengamos un miedo emocional. Él nos conoce. Y ya para concluir les traigo 3 conclusiones. No permita, mi hermana, que el miedo te domine. Decida dominar el miedo. No permita que el miedo lo amarre, te amarre. Yo no puedo permitir que el miedo me amarre. Amarre el miedo, domine el miedo. También, el mejor antídoto para derrotar el miedo patológico o la fobia es enfrentarlo, no evitarlo. Claro, la primera impresión va a ser evitarlo. Uy, no, otra vez viene el pastor a decirme que predique y entonces lo voy a evitar. No, pastor, ¿qué necesita? Estoy a disposición, quiero servirle al Señor, dígame qué debo hacer. Así por dentro, ¿cierto? Tenga miedo. El mejor antídoto es enfrentarlo. Enfrentar el miedo o el objeto generador de miedo, la situación que le genera a usted miedo. Y la última conclusión que tenemos aquí es: Cristo entiende tu situación. Si tienes miedo emocional, te da la mano como a Pedro y te ayuda a levantarte. Y si tienes alguna fobia, nuestro Señor Jesucristo nos sana, nos liberta, rompe esas cadenas. Lo que nosotros debemos hacer es confiar en el Señor, confiar en la mano poderosa de Dios, confiar en nuestro Señor, y Él hará lo que ha determinado hacer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Aquí está la presencia del Señor. Y yo quiero rápidamente orar para que Dios nos bendiga y para que Dios nos ayude a, si estamos pasando por un momento de fobia, por un miedo, el Señor nos levante y nos ayude. Ahora, si estamos pasando por un miedo emocional, pero estamos luchando, que el Señor, gritarle al Señor y que el Señor nos levante con su mano poderosa, con su mano de misericordia. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de llegar a mis hermanas, a la iglesia en San Martín y a todo aquel que está ahí presente, que está ahí en sintonía, en la transmisión, Señor. Yo te pido por los méritos de Cristo, Padre, que seas tú obrando de manera especial, que seas tú obrando de manera poderosa, que seas tú ministrando, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús, que seas tú obrando, Padre, conforme a tu misericordia, Señor, conforme, Dios mío, a lo que tú quieras. Ayúdanos, Señor, en este proceso fuerte, difícil. Ayúdanos, Señor, en este momento, Padre, que seas tú ministrando nuestras vidas, que seas tú obrando de manera especial, de manera poderosa, Señor, que seas tú, Dios mío, sanando si hay fobias fuertes internas que no permiten actuar. Señor, actúa, Dios mío, obra poderosamente. Espíritus de enfermedad se tienen que ir en el nombre de Jesús. Señor, coloca tu mano de poder, coloca tu mano de misericordia, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Por favor, Señor amado, que seas tú ministrando, que seas tú obrando de manera especial y de manera poderosa, en el nombre de Jesús, Señor. Y toda la gloria es para ti, y toda la honra y la alabanza es para ti, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mis hermanos, una vez más,
Muchas gracias por su atención, gracias por esa invitación. Nuevamente saludo a todos las hermanas, los hermanos que están en esta transmisión a través de la red social en Facebook. Dios les bendiga grandemente. También saludo a los pastores, el pastor Juan Sepúlveda. Amén. Dios le bendiga, pastor, a su familia, a la pastora Rosalba y a los líderes y a todos en general, la congregación en San Martín de Villa del Rosario. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga grandemente.